El origen del pensamiento humano. Cuando nació la mente. Antes de que existiera la ciencia, antes de que alguien escribiera la primera palabra, antes de que el ser humano se preguntara quién era, hubo un instante que lo cambió todo. Un momento en el que una mente primitiva dejó de solo sobrevivir y comenzó a pensar. Este es el origen de la conciencia, el nacimiento de la filosofía, el primer paso hacia la ciencia y la historia de cómo la humanidad despertó. Hoy viajaremos al inicio del pensamiento humano. La vida antes del pensamiento. Hace más de 200.000 años, los primeros Homo sapiens caminaban por un mundo salvaje. No existían ciudades, no existían libros, no existía la ciencia. La vida era simple y brutal. Cazar, huir, sobrevivir. Pero en algún momento, algo cambió. El cerebro humano creció, la memoria se expandió, la imaginación despertó, y por primera vez en la historia de la Tierra, una especie comenzó a reflexionar sobre su propia existencia. No solo reaccionábamos al mundo, comenzamos a preguntarnos por él. El nacimiento de la conciencia. Los científicos creen que el pensamiento humano surgió cuando desarrollamos tres capacidades clave. 1. Memoria profunda. Recordar experiencias pasadas para aprender. 2. Lenguaje simbólico. Dar significado a sonidos, gestos y señales. 3. Imaginación. Visualizar lo que no existe, pensar en el futuro, crear ideas. Este fue el verdadero nacimiento de la mente. Ya no solo veíamos el fuego, nos preguntábamos qué era. Ya no solo mirábamos el cielo, nos preguntábamos qué había más allá. Aquí nace la primera semilla de la filosofía. Fuego, el primer gran salto. Dominar el fuego no solo nos dio calor, nos dio tiempo para pensar. Alrededor de la hoguera, los humanos comenzaron a contar historias, explicar los rayos y las tormentas, imaginar espíritus y dioses, reflexionar sobre la vida y la muerte. El fuego iluminó la noche, pero también iluminó la mente. Aquí nació la primera ciencia primitiva y la primera espiritualidad humana. Arte rupestre, la primera filosofía visual. En las cuevas de Lascaux y Altamira, los humanos pintaron animales, manos y escenas de caza. Pero estas pinturas no eran solo arte, eran preguntas, eran recuerdos, eran rituales, eran intentos de comprender el mundo. Cada trazo era un pensamiento, cada símbolo era una idea. Era la prueba de que el ser humano ya no solo vivía, interpretaba la realidad. Astronomía primitiva. Nuestros antepasados observaron las estrellas, vieron patrones, notaron ciclos, crearon los primeros calendarios. Se preguntaron, ¿qué son las estrellas? ¿Quién controla el sol? ¿Por qué cambia la luna? Aquí nace la primera ciencia astronómica y la primera cosmovisión humana. El origen de la filosofía. Antes de Sócrates, antes de Platón, antes de Aristóteles, ya existían preguntas profundas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Existe algo más allá del mundo visible? Estas preguntas fueron la primera filosofía de la humanidad. La filosofía no nació en Grecia, nació alrededor de una fogata, bajo las estrellas, en la mente de un ser humano que despertaba. Lo que significa ser humano. El pensamiento es lo que nos separó del resto de los animales. Nos permitió crear ciencia, religión, arte, tecnología
civilización, pero sobre todo nos permitió preguntarnos quiénes somos. Cada avance científico moderno, cada teoría filosófica, cada descubrimiento del universo comenzó en este instante, el momento en que un ser humano pensó por primera vez. Este fue solo el inicio del viaje. En el próximo episodio exploraremos las primeras civilizaciones y cómo la humanidad convirtió el pensamiento en escritura, ciencia y leyes. Si quieres comprender cómo nacieron las grandes mentes de la historia, si deseas viajar desde el origen del pensamiento hasta la ciencia moderna, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en esta travesía por la mente humana. Porque para entender el futuro, primero debemos comprender el origen del pensamiento.